mayoría de traders pierde dinero porque entran cuando el movimiento ya está terminando. Compran cuando los compradores ya están agotados y venden cuando los vendedores ya están perdiendo fuerza. Pero hoy vas a aprender una estrategia sencilla que nos ayuda justamente a detectar esos momentos donde el mercado empieza a quedarse sin combustible. Así que presta mucha atención porque después de esta clase empezarás a detectar señales que la mayoría de traders pasa por alto cuando un movimiento está perdiendo fuerza. Vamos a ver una estrategia de agotamiento del precio utilizando velas doji, y antes de comenzar quiero recordarte algo importante. Los dojis que utilizaremos pueden ser cualquiera de los que vimos anteriormente: el doji clásico, el doji de patas largas, el spinning top o vela de trompo, y la high wave o vela de alta volatilidad. Porque aunque visualmente son algo diferentes, todas tienen algo en común: nos muestran indecisión dentro del mercado. El primer paso consiste en detectar un agotamiento del precio. ¿A qué me refiero con agotamiento? Vean que el mercado viene subiendo, pero poco a poco las velas empiezan a perder fuerza, empiezan a ser más pequeñas, empiezan a recorrer menos distancia. Y eso nos da una pista muy enorme. Los compradores siguen avanzando, sí, pero ya no lo están haciendo con la misma convicción que tenían al inicio del movimiento. Es como una persona que empieza a correr una carrera con mucha energía, pero conforme pasan los minutos empieza a reducir el ritmo porque se está cansando. Bueno, muchas veces el mercado hace exactamente lo mismo. Y aquí es donde la mayoría de traders comete el error, porque siguen viendo que el precio sube, pero no se dan cuenta de que la fuerza detrás del movimiento ya no es la misma. El segundo paso consiste en detectar una zona importante. Puede ser un soporte, puede ser una resistencia. Lo importante es que sea una zona donde anteriormente el precio haya reaccionado, porque precisamente ahí es donde queremos ver si el mercado empieza a mostrar señales de agotamiento. Y aquí quedaría nuestra zona. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir aprendiendo trading paso a paso y no perderte ninguna de las próximas estrategias. El tercer paso consiste en esperar que el precio llegue exactamente a esta zona, no antes, no después, exactamente en esta zona que tenemos marcado. Y una vez que llegue, vamos a esperar la aparición de un doji. Puede ser cualquiera de las cuatro que acabamos de mencionar: el doji clásico, el doji de patas largas, spinning top o la high wave. Porque lo que estamos buscando no es un tipo específico, lo que buscamos es la historia que nos está contando esta vela. Y la historia es muy sencilla: el mercado está empezando a dudar. El cuarto paso consiste en ejecutar el trade al cierre del doji, justamente cuando termina de formarse. El stop loss iría por encima de la última mecha que nos dejó el precio, esta de aquí. Y el take profit para esta estrategia recomiendo que sea mínimo de 1 a 2 de beneficio. ¿Se puede buscar más? Claro que sí, todo dependerá del mercado que operes, de la volatilidad y de la fuerza que tenga el movimiento. Hay ocasiones donde podrás capturar movimientos de 1 a 3, 1 a 4 o incluso más, pero si eres principiante, un 1 a 2 ya es una excelente relación riesgo-beneficio. El quinto paso es probablemente el más difícil para muchos traders: esperar a que el mercado haga su trabajo sin mover el stop loss, sin cerrar antes de tiempo, sin dejar que las emociones tomen el control. Y así quedaría nuestro trade: nuestra zona importante, el precio agotándose, nuestro doji, el punto de entrada, el stop loss y el take profit. Y eso sería toda la estrategia, sencilla de entender pero muy poderosa cuando se ejecuta con paciencia y disciplina. Porque recuerda, en trading no gana quien utiliza más herramientas, gana quien entiende mejor lo que el mercado le está mostrando. Y justamente eso es lo que buscamos con esta estrategia: identificar cuando una tendencia empieza a perder fuerza y aprovechar esa información a nuestro favor. Ahora sí, vamos a la gráfica para que veas cómo se ve todo esto en un escenario real paso a paso. Estamos en dólar estadounidense con dólar canadiense en temporalidad de 15 minutos. Vean que el precio viene haciendo una pequeña tendencia alcista en este punto, pero llega un punto donde comienza a agotarse. ¿Cómo lo sabemos? Porque las velas empiezan a ser cada vez más pequeñas. Vean que esta vela es menor que la vela anterior. Esta vela es menor que la vela anterior y esta vela es mucho menor que la vela anterior. Empiezan a perder fuerza y ahí tenemos nuestro primer paso: detectar el agotamiento. El segundo paso sería detectar una zona importante. Vean que anteriormente el precio había utilizado esta zona como soporte. Vamos a cambiarle el color.
esta zona como soporte, después la rompe y ahora puede actuar como resistencia. Así que tenemos una zona válida. El tercer paso es esperar que el precio llegue exactamente a esta zona. Justo aquí aparece nuestro doji. Vean, este doji. Recuerden que puede ser cualquiera de los tipos que vimos anteriormente. Lo importante es que nos muestre indecisión. El cuarto paso consiste en ejecutar el trade al cierre del doji y es justamente aquí. Nuestro stop loss queda por encima de las mechas, más o menos como por acá, y el take profit lo colocamos en 1 a 2 o incluso a 1 a 3, la siguiente zona cercana, que sería esta de aquí. Entonces en este trade podemos poner un 1 a 3 de beneficio. Recuerden que el punto de entrada es terminando este doji de acá. Y finalmente llegamos al quinto paso, esperar, dejar que el mercado haga su trabajo y vean cómo termina alcanzando el objetivo. Si esta clase te está aportando valor, regálame un me gusta y comenta aquí abajo qué te gustaría comprar con tu primer retiro importante del trading. Te leo en los comentarios. Ahora imagina algo, imagina que estás operando una cuenta fondeada de $100,000 y que este trade representa un 3% de beneficio de la cuenta de $100,000 fondeada. Estaríamos hablando de aproximadamente $3,000 en una sola operación, porque al final los traders rentables no viven de la suerte, viven de la consistencia, de seguir un plan. Ahora vamos con un ejemplo bajista, porque esta estrategia funciona exactamente igual en ambos sentidos, ya sea en una tendencia alcista o en una tendencia bajista. Estamos en dólar estadounidense con yen japonés en temporalidad de 15 minutos. El primer paso es detectar una tendencia bajista que comienza a agotarse. Vean cómo las velas empiezan a perder tamaño, empiezan a perder intensidad y eso nos indica que los vendedores ya no están presionando con la misma fuerza. Esta vela es mucho menor que la vela anterior y esta vela es mucho menor que la vela anterior. El segundo paso es identificar una zona importante. En este caso tenemos este soporte de aquí, una zona donde anteriormente el precio reaccionó con fuerza. El tercer paso es esperar nuestro doji y justamente aparece aquí, mostrándonos que el mercado está empezando a dudar. El cuarto paso es ejecutar el trade al cierre del doji. Vamos a acercar más la gráfica para verlo de mejor manera. Aquí sería nuestro punto de entrada, el stop loss debajo de la mecha y el objetivo mínimo es de 1 a 2 de beneficio, pero observen algo interesante. En este caso, el mercado nos permitió capturar mucho más, aproximadamente un 1 a 7 de beneficio. ¿Por qué? Porque prácticamente aquí tenemos la siguiente zona objetivo donde puede alcanzar el precio, esta resistencia. Entonces vamos a poner nuestra toma de ganancias más o menos por aquí. Y el quinto paso, exactamente el mismo, esperar, permitir que el mercado haga su trabajo. Y en este caso se fue directo al take profit. Si te gustan este tipo de estrategias prácticas explicadas paso a paso dentro de FBM Trading University, profundizamos muchísimo más estos conceptos para que puedas hacer trading de manera fácil. Analizamos casos reales, psicología del trading, gestión de riesgo y herramientas que utilizamos diariamente dentro del mercado. Así que si quieres aplicar para formar parte de la comunidad privada, te dejo el formulario en la descripción. Ahora imagina los dos trades que acabamos de ver. El primero entregando aproximadamente un 3% y el segundo cerca de un 7%. Estaríamos hablando de alrededor de un 10% de beneficio. En una cuenta de $100,000 serían aproximadamente $10,000 de beneficio. Y aquí quiero que reflexiones sobre algo. ¿Qué harías con ese dinero? ¿Lo invertirías? ¿Ayudarías a tu familia? ¿Pagarías deudas? ¿O simplemente tendrías más tranquilidad financiera? Porque muchas veces lo que separa a una persona de esos resultados no es la falta de oportunidades. El problema es que nadie te enseñó a leer las gráficas de manera correcta, a tener paciencia y a confiar en un proceso. Así que a partir de hoy, cada vez que veas una tendencia perdiendo fuerza en una zona importante y un doji apareciendo justo donde debe aparecer, no lo veas como una simple vela. Velo como una posible señal de que el mercado está empezando a cambiar de ritmo y recuerda, el trading no consiste en perseguir movimientos, consiste en esperar pacientemente a que el mercado construya una oportunidad clara y luego tener la disciplina para ejecutarla.
Porque las mejores operaciones no suelen ser las que se buscan desesperadamente, son las que se esperan con paciencia. Y si te gustaría aprender a aprovechar los dojis dentro de tendencias fuertes y no solamente en escenarios de agotamiento, también he preparado una clase completa donde te enseño una estrategia paso a paso para operar la continuidad del movimiento, utilizando este mismo patrón de vela. Te la voy a dejar por aquí porque complementa perfectamente lo que vimos hoy. Así podrás entender cómo utilizar los dojis tanto cuando una tendencia está perdiendo fuerza como cuando el mercado todavía tiene combustible para seguir avanzando. Tradea y duerme.